La costa del Pacífico sudamericano fue, durante miles de años, tal vez más de 15.000 o 20.000 años, el hogar de pueblos diversos que vivieron entre el mar, los desiertos costeros, los bosques y las montañas andinas. Desde los pescadores de Tumaco, en la costa pacífica colombiana, hasta los navegantes yaganes del fin del mundo, desarrollaron culturas adaptadas a entornos duros y cambiantes. Comencemos con los pueblos costeros del norte en Colombia y Ecuador. Desde el año 3000 a.C. ya existían aldeas agrícolas y marineras, como es el caso de la cultura de Valdivia en Ecuador. En esa franja costera emergieron culturas registradas arqueológicamente, como Tumaco, La Tolita, entre el año 500 a.C. y 500 después de Cristo, que desarrollaron cerámicas refinadas y trabajaron el oro, la plata y el platino. Por su parte, las culturas actuales en Verá y Huaumán, en el litoral colombiano, han combinado la pesca, la caza y la agricultura con tradiciones de tatuajes y canoas talladas. La zona de Valdivia en Ecuador es reconocida por su riqueza histórica y cultural. Este puerto de pescadores se conoce sobre todo por ser el lugar donde se descubrió la cultura valdivia, que es una de las más antiguas de América y que data aproximadamente del 3500 a.C. al 1800 a.C. La provincia de Santa Elena, en Ecuador, precisamente, tiene una importante riqueza cultural arqueológica con poblaciones que mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, su gastronomía y su conexión con la historia. En esta zona, la colonización española trajo elementos de degradación, en particular enfermedades y la esclavitud. Las misiones religiosas se establecieron para convertir los pueblos nativos a la religión católica. A estos problemas se agregaron los desplazamientos de numerosos indígenas en Verá y Huaumán por conflictos armados o deforestación. A pesar de esta historia dramática, hoy sobreviven decenas de miles de personas de estos grupos, tanto en Colombia como en Ecuador. En la región costera peruana se desarrolló la cultura de los mochicas en los años 100 a 800 después de Cristo, que se establecieron en la zona norte peruana con sistemas hidráulicos avanzados y pesca marítima con caballitos de totora. En esa zona se localizó la cultura de los chimúes entre el año 900 y el 1470 después de Cristo, que fundaron la ciudad de adobe más grande del mundo, denominada Chan Chan. Estos grupos étnicos fueron incorporados al Imperio Inca en el siglo XV. La costa peruana fue una de las primeras zonas sometidas por los españoles a partir del año 1532. Muchos pueblos fueron absorbidos o desaparecidos como entidades culturales. Sobreviven muchas comunidades costeras que mantienen tradiciones de pesca y uso de la totora, como en Huanyaco, pero se puede decir que la herencia mochica y chimú todavía se aprecia en la cerámica y en los festivales. En la zona andina y costa del sur peruano y norte chileno se desarrollaron los pueblos quechuas y aymaras. Los aymaras son pueblos antiguos del altiplano y de la costa sur de Perú y norte de Chile. Practicaban la navegación en balsas de totora por el lago Titicaca y también en el litoral pacífico. Compartieron el lago Titicaca con los huros, que son pueblos mucho menos numerosos y aparentemente más antiguos que los aymaras. Los quechuas se expandieron desde Cusco hacia la costa y en cierta medida aún se caracterizan por su economía mixta, agricultura en terrazas, pesca costera y también comercio. Los aymaras desarrollaron un estado territorial que se da a llamar el Imperio Tiwanaku. Más tarde, en esa misma región, aparte de la ciudad de Cusco, los quechuas se extendieron. A partir de ese momento se formó lo que se llamó el
Tahuantinsuyo, que es el imperio de los quechuas, o sea, de los incas. Estaba dividido en varias provincias o regiones que eran llamadas suyos. Había 4 suyos principales: el Chinchasuyo en el noroeste, el Antisuyo en el noreste, el Collasuyo en el sureste y el Contisuyo en el suroeste. Todo el imperio tenía a Cusco como centro principal y capital política y económica. Ambos pueblos Aymaras y quechuas fueron sometidos, pero conservaron el idioma y la cosmovisión. En la actualidad hay 8 a 10 millones de quechuas y unos 2 millones de aymaras. Viven en Perú, Bolivia, Chile y Argentina y siguen siendo pilares culturales de la región andina. Los pueblos más numerosos de la franja costera del sur del continente sudamericano son generalmente incluidos en la familia de los mapuches, que habitan el centro-sur del actual territorio chileno. En la zona más septentrional de este territorio, aproximadamente localizada entre la actual ciudad de La Serena y Santiago, Valparaíso, se encontraban los picunches, al norte del territorio mapuche. En las zonas costeras más al sur se encontraban y se encuentran los lasquenche, que son pueblos costeños. Más hacia el sur, hasta la isla de Chiloé, es el territorio de los huiliches, que es una subetnia del pueblo mapuche. Sobre la región montañosa andina se encuentran los pehuenches, denominados así por la presencia del pehuen, que es un árbol de la familia de las araucarias, que es utilizado de varias formas en la cultura habitual de los pehuenches. No hay que olvidar que los pueblos vinculados a la etnia mapuche también se extendían en alguna medida hacia el este de la cordillera, sobre todo luego de la introducción del caballo y el ganado europeo. A los grupos mapuches que habitaban y habitan al este de los Andes se les denominaba y se les denomina puelches. Estos pueblos habían adoptado la cultura agroforestal con dominio del maíz, la madera y la cerámica. En el caso de los lasquenches y huiliches estaban más bien orientados a la pesca, a la recolección marina y también subsidiariamente a la agricultura. Los pehuenches, precisamente, como su nombre lo indica, utilizaban el recurso del pehuen para la alimentación, la vivienda y las artesanías. Ante el avance de la colonización española, resistieron casi 300 años en la llamada Guerra de Arauco. Perdieron gran parte de su territorio tras los acuerdos forzados, que fueron llamados históricamente como la pacificación de la Araucanía, desde el año 1860 al año 1883. En la actualidad, unos 2 millones de personas se identifican como mapuches en Chile y Argentina y han desarrollado un fuerte movimiento identitario y de reclamación de derechos territoriales y culturales. El principal idioma ancestral de los mapuches es el idioma mapudungún. Actualmente lo hablan varios centenares de miles de personas. Originalmente era la lengua de toda la población mapuche. Si bien la cantidad de gente que habla mapudungún ha disminuido, existe ahora una campaña para su recuperación y revitalización. Los principales pueblos de la fachada pacífica al extremo sur del continente sudamericano, que en gran medida se han extinguido y que habitaban esa región, son los Selknam, los Alacaluf y los Yaganes. Los Selknam, también llamados Onas, habitaban Tierra del Fuego interior, eran cazadores de guanacos y estaban adaptados a las condiciones climáticas de la región. Era una cultura de resistencia al frío extremo. Los Alacaluf, Cahuéscar también llamados, eran pueblos canoeros nómades que se desplazaban en los canales y fiordos patagónicos. Navegaban entre las islas pescando y cazando lobos marinos. Los Yaganes o Yamanas eran los más australes del planeta. Vivían en canoas, se cubrían con abrigos de pieles de mamíferos marinos
o guanacos, o incluso desnudos cubiertos de grasa de animales para el frío. Eran hábiles constructores de embarcaciones y recolectores de la fauna y flora marina. Desde fines del siglo XIX fueron diezmados por colonos europeos, misioneros y enfermedades. En pocas décadas fueron casi exterminados. De estos pueblos sobreviven unos pocos descendientes en territorio chileno, en la localidad de Puerto Williams. Últimamente se han apreciado acciones para la revitalización cultural y lingüística, de cuyas lenguas queda muy poca memoria. El idioma yagán tiene una última hablante reconocida hace pocos años. Se llamaba Cristina Calderón, fallecida en el 2022. A lo largo de la costa del Pacífico, desde las selvas tropicales hasta los cielos australes, estos pueblos moldearon formas únicas de vivir junto al mar. Aunque muchos fueron víctimas de la conquista y la colonización, sus lenguas, sus tejidos, sus cantos y embarcaciones siguen contando historias de resistencia y adaptación.